Buenas noches, mi nombre es Cristian Patiño Urrego, estoy representando al grupo número 10 de la materia Procesos Psicológicos Superiores. Es para realizar una entrevista a un docente de una institución educativa. Nuestro grupo está conformado por 3 estudiantes que se llaman Jennifer Suárez y Angie Toro. Estoy aquí con el docente Freddy Alberto Palacio. Profe, ¿qué está graduado usted? ¿Cuál es su licenciatura? Soy docente de matemáticas, graduado de la Universidad de Tolima, Actualmente, ¿dónde se encuentra laborando? en la institución educativa Antonio Nariño de Cuello Cocora. Rural de aquí de Ibagué. Sí, señor. Profe, vamos a realizar una serie de preguntas referente a sus clases y a su metodología, sus estrategias que utiliza para que sus alumnos tengan un proceso de aprendizaje y un proceso metacognitivo de su especialidad, que es las matemáticas. Claro que sí. La primera pregunta sería: ¿de qué manera se podría mejorar el rendimiento de sus estudiantes académicamente? Como nos podemos dar cuenta, en la actualidad existen muchos estudiantes que actualmente presentan un sinnúmero de fallas en lo que es la educación, ¿cierto? Y lo mejor que se puede buscar es unas alternativas que empaten con la forma como el estudiante actualmente quiere aprender. Es decir, en su caso, en el área de la matemática, mediante videos, tutoriales, mediante juegos, mediante actividades lúdicas que hagan que el estudiante se enamore más de la materia y no por el contrario aborrezca y no quiera saber sobre ella. Bueno, profe, continuando, ¿qué estrategias utiliza usted para que sus estudiantes tengan un mayor interés en sus clases? Me gustaría que algún día fueran a la institución de la sede Santa Ana, donde actualmente laboro, y se da cuenta que soy muy práctico a la hora de orientar cualquier materia como tal, en especial matemáticas. Me gusta mucho orientar mediante juegos, que las guías que yo desarrolle tengan que ver con juegos. No quiere decir que en la clase nos la pasemos jugando a toda hora, no, sencillamente que veamos que la matemáticas es un juego, ¿sí? Y eso lo decía precisamente un gran matemático a través de un libro que estoy leyendo sobre la educación, y decía eso: hay que ver que los acertijos matemáticos no se conviertan en un tabú, en un misterio, sino que por el contrario se conviertan en algo alegre, algo divertido. ¿Qué metodología utiliza usted, profe, para el aprendizaje de su alumno, para que él aprenda ese conocimiento? Soy muy didáctico, como le decía yo. Actualmente existen un sinnúmero de juegos que hacen que el estudiante se motive mucho. Por ejemplo, en el caso de la geometría, no soy del mismo profesor tradicionalista que siempre me va con una guía a desarrollar áreas y más áreas, sino que, por ejemplo, en el caso de grado tercero empiezo orientando mediante el tangram lo que es la matemáticas geométrica, y ellos logran identificar áreas, porque el tangram es un acertijo, un rompecabezas geométrico con 7 figuras. Más adelante, ya cuando empezamos a ver volumen, por ejemplo, personalmente trabajo el cubo de Soma, y es una actividad muy práctica porque el estudiante no se va a estresar y le queda más fácil la idea o el conocimiento en su cabecita a través de los juegos, que precisamente mediante una guía a través de misma manera tradicional. Bueno, hay una falencia que siempre pasa, es que un estudiante regularmente aprende por el momento. Y eso se ve mucho en las instituciones y a nivel nacional, y digamos que mundialmente tiene que haber estudiantes que aprenden no solamente por el momento. ¿Qué técnicas usted maneja para que su alumno desarrolle ese aprendizaje no para el momento, sino para la vida? Pues precisamente en ese caso empató con una de las materias por el cual usted siempre necesita de lo anterior. Es decir, constantemente, por más de que uno no quiera que las matemáticas, uno diga, por ejemplo, perdón que me salga de contexto, uno ve algo de ciencias en quinto que es sobre la célula. Ya en octavo usted nunca vuelve a ver las células, sino ya ve los sistemas nerviosos, etc. En 11 ya usted ve algo de química. Vuelvo a las matemáticas. Para usted poder sumar fraccionarios necesita saber sumar, necesita saber las tablas, necesita saber un mínimo. Entonces constantemente la matemática se presta precisamente para que el estudiante esté en constante desarrollo de su conocimiento, ¿sí? Por más de que uno diga, no, en este mes no voy a, o sea, no le voy a evaluar cosas del mes anterior, siempre. Entonces personalmente hago lo que son muchas guías donde el estudiante no se me quede solamente con el conocimiento de ahorita, sino que tenga que estar siempre revisando lo de atrás. Un docente siempre tiene que tener en claro
cómo dictar la clase. Entonces, para usted como licenciado en matemáticas y como docente de una comunidad pública, ¿qué considera importante a la hora de dictar su clase? Bueno, lo que actualmente siempre he discutido pues, precisamente es sobre lo que un docente verdaderamente debe hacer para que una clase sea exitosa, ¿sí? Lo primero, una organización. Nosotros como docentes muchas veces somos ya tan tradicionales que siempre llegamos con el mismo contexto a orientarlo de la misma forma y no podemos seguir en esa actitud. Actualmente nosotros tenemos que organizar primero, planificar lo que yo voy a orientar, ¿sí? Así sea en el diferente grupo. Cada grupo es diferente y tiene sus diferentes estudiantes y cada uno tiene sus diferentes inquietudes. Entonces no puedo decir que el grupo A es el mismo grupo B, el mismo grupo C. Entonces lo que organizar, planificar, buscar estrategias didácticas que permitan que el estudiante empate. Esto siempre enseñar bajo el contexto en el que se trabaja, ¿sí? Actualmente hay muchos libros que están desactualizados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted encuentra muchos libros que todavía dice que un cuaderno vale un peso. Y acá en Colombia nosotros no podemos decir que un cuaderno vale un peso. Entonces los problemas tienen que ser contextualizados en la vida actual, ¿sí? Entonces para que vean por qué es importante las matemáticas. Y no solamente las matemáticas, como nos podemos dar cuenta, existen cantidad de carreras, de materias donde todavía están basadas. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de los sistemas nerviosos, ¿sí? De los sistemas urinarios, sistema reproductor, actualmente hay muchas enfermedades que se han desarrollado y que antiguamente cuando tanto usted como yo estudiamos no nos las habían orientado, ¿cierto? Por ejemplo, si nos damos cuenta ahorita hay muchas, se me olvidó, virus, ¿sí? Que antiguamente no existían y eso tiene que ver con el sistema. Entonces precisamente tenemos que estar actualizados con las últimas novedades de todo lo que sucede. Y vuelvo y le digo, no solamente en matemática, en ciencia, en sociales, en cualquier cosa, hay constantes cambios. ¿Qué estrategia maneja usted como docente para que su estudiante no se distraiga y siempre esté atento a su orientación? Correcto. Precisamente una de las cosas que yo hago en el salón mucho son mantengo haciendo actividades, por ejemplo, siempre el que esté despistado le hago preguntas. Entonces por lo general un estudiante nunca conmigo trata de estar siempre concentrado, más que todo a la hora de explicar. Ya después de que yo explico, ahí sí les dejo que es libertad para que el estudiante pues con sus mismos compañeros enfrente sus dudas y puedan solucionar los talleres o las actividades que estamos realizando, pero siempre con ese, ¿cómo se dice? Castigo, digámoslo así, aunque no es la palabra adecuada. Siempre estoy diciéndole al estudiante, hey, Julanito, dale al que está hablando, por favor, ¿de qué estamos hablando? Explíqueme un ejemplo. Entonces el estudiante ya sabe que yo voy así y que precisamente no se pierde y está siempre concentrado a la hora de explicar. Hay una pregunta y quiero que la responda como profesor ya más personal. ¿Cree usted que el sistema educativo a nivel nacional está fallando? Bastante. ¿Por qué? Sí, bastante, Cristian, porque actualmente hablemos de todos los sistemas educativos, tanto oficiales como privados, ¿sí? Los docentes muchas veces ya les está doliendo invertir en educación. Es cierto que no es obligación de nosotros, pero tampoco podemos quedarnos a la intemperie que eso lo tiene que hacer el rector, que eso lo tiene que hacer el Ministerio de Educación. No. Por ejemplo, le voy a contar algo. Hace poquito compré precisamente para mi clase de ciencias, estaba hablando con los niños, este aparatico, ¿sí? Este pequeño aparato, aunque no lo crea, me salió baratísimo. Solamente costó 170.000 pesos y con este material me sirvió para orientar muchas cosas referentes a lo que era el sistema digestivo, el sistema reproductor, ¿sí? Entonces no es lo mismo usted ver una clase muy teórica, ¿sí? Comprando materiales y buscando alternativas. Entonces, como le decía, precisamente hay muchos docentes en la actualidad que no están buscando eso, ¿sí? Actualmente la educación está totalmente, y el cuento siempre nosotros buscamos muchas preguntas no, o sea, le echamos siempre la culpa a los anteriores. Por ejemplo, yo estoy dando clase de matemáticas de décimo y yo digo, uy, usted está mal, es porque su profesor de noveno
no le dio buenas bases, y el de noveno dice el de octavo, y el de octavo así sucesivamente hasta que le dicen el de primer grado, ¿sí? Y muchas veces no es el estudiante, ¿sí? Por eso decía la vez pasada un compañero en la institución, decía, uno no tiene que preguntar qué estudiante perdió, sino qué alternativas yo dejé de hacer para que el estudiante perdiera, porque actualmente hay muchas, ¿sí? Precisamente los docentes muchas veces no lo estamos haciendo, y con esa vaina de que ahorita la educación pues, no se puede perder sino el 5%, bla bla bla, o si en un colegio privado no se pueden dejar a los niños porque mejor dicho se me van del colegio, entonces precisamente todo eso hace que la educación esté totalmente, por eso es que actualmente nosotros no tenemos, a pesar de que hay muy buenas instituciones, no tenemos un nivel muy alto a nivel de educación. Bien, para concluir, sabemos que un docente lo que espera del estudiante es desarrollar las habilidades y las aptitudes de él y que él aprenda a su manera, o sea, porque sabemos que cada niño, cada estudiante tiene un proceso de aprendizaje totalmente diferente a otro, son mundos, universos diferentes. Entonces, como para concluir, sabemos que los estudiantes tienen que aprender cosas básicas para poder desarrollar sus habilidades y enfrentarse a situaciones más adelante y poder resolver problemas o enfrentar nuevos retos como nuevas educación superior, maestrías, bueno, lo que tengan pensado para su vida. Bueno, profe, muchísimas gracias. Cristian, antes de que termine, precisamente usted dijo, acaba de decir algo bastante importante, ¿sí? Los estudiantes deben tener unas bases para precisamente poder desarrollar un conocimiento en lo que les toque después de terminar una etapa de educación de 11. Ahora, hace poquito hablaba con un docente precisamente de un colegio acá en Ibagué, de la zona del norte, ¿sí? Y él me decía que el colegio ahorita maneja un sistema en el cual el estudiante se enfoca a lo que le gusta. Entonces, por ejemplo, si a mí no me gusta matemática y me gusta español, pues entonces lo que hacen en la institución es profundizarlo en español. Pero yo no estoy de acuerdo con esa información, puesto que el estudiante muchas veces es muy variable y no tiene nada garantizado. Es decir, a usted hoy no le gustó matemáticas, pero resulta que cuando usted llegó a graduar, usted dijo, cuando estaba en sexto, usted dijo, yo quiero ser ingeniero de sistema. Sí, y cuando terminó diciendo, no, yo quiero estudiar ingeniería agroindustrial, digamos, sí, o ingeniería civil, y resulta que ahí es cuando ustedes decían, no me gustan las matemáticas, pero ahora las necesito. Entonces, por eso yo digo que como obligación deben tener los estudiantes como tal unas bases fundamentales para eso. No molesto más, muchas gracias por la entrevista.